Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. El libro del Génesis, el primer libro de nuestra Biblia, capítulo 41, del 55 al 57. Tenemos el capítulo 42, del 5 al 7, y los versículos 17 al 24a. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron, entre otros, a comprar grano, pues había hambre en Canaán. Y así vinieron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente de dónde vienen, de la tierra de Canaán, a comprar provisiones, y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente y salvarán la vida. Si son gente honrada, uno de ustedes quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a sus familias hambrientas, pues después me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Dios escribe derecho y ella es siempre ya lleva en renglones torcidos de nuestra vida. Acuera lleva a vender a mi hermano a José, pero miren ahora, él es el visir, es decir, el segundo después del faraón. Es el ministro de Economía, Yahshua, pero co-ministro Coa o salva, andas a Eila o salva a la Egipto, no vende, sino que a toda la gente que verdaderamente necesita, ahí va de aina. Ñande lastimosamente con la corrupción, en vez de que la ñande ministro cuero o lo que sea, un va a favor del pueblo, muchas veces, en vez de que salven al pueblo, humiala o hambre a vea, o momboria juvea la ñande neta. Qué pena, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra de Dios, queridos hermanos, que tenemos que escuchar, que tenemos que saber y tenemos que esforzarnos, porque si somos verdaderamente seguidores del Señor, si somos verdaderamente cristianos, ñandego la alter cristigina, ñandella yapoan algo José o yapoae, ñagendúa lleva, pero son las actitudes, no es que vamos a repartir víveres o lo que sea, porque esta vez la repartía víveres a la gente pobre, asistencialismo, incluso con la plata que han robado, ¿verdad? Entonces, hay que llegar a ser como los grandes benefactores con la plata robada. Pero y Misimes está jugando juego con las cartas, casita robada. Se acostumbró tanto que ha robado tanto, ¿verdad? Algo anga, oñevo solidario o lleva con los pobres. O me lleva víveres, asistencialismo. No, queridos hermanos, hay que formar, hay que ayudar, hay que hacer que la gente verdaderamente tenga lo necesario, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para que podamos salir como comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.